Muy buenas tardes. Les saluda Arturo Farelas en el nombre bendito de Jesús de Nazaret, desde nuestro lugar de residencia, donde estamos haciendo esta transmisión con el objeto de compartir la bendita y preciosa palabra de Dios. Dios tiene un mensaje desde lo más profundo de su corazón para bendecir su vida. Le invito a que abra su corazón y permita que el Señor Jesucristo le ministre en esta linda tarde-noche con su bendita palabra. Dios tiene siempre planes para bien, planes de bendición para todos nosotros. Dios nos ama, Dios es bueno, y cualquiera que sea la circunstancia que esté usted atravesando, siempre Dios tiene un plan para ayudarle, para bendecirle, para socorrerle. Quiero compartir con usted el pasaje devocional que está en Apocalipsis, capítulo número 12, versículo número 11. Repito la cita. Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué precioso versículo de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este precioso pasaje de la Sagrada Escritura nos habla cómo todo ser humano que tiene fe en Jesús, su persona, su ministerio, su muerte, su resurrección, lo que revela la Sagrada Escritura, esa preciosa sangre que Él derramó en la cruz, en el Gólgota, tiene muchísimos e importantes beneficios. Hoy voy a hablar de ello. Yo le invito en el nombre de Jesucristo que abra su corazón y permita que la palabra de Dios le bendiga, genere la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Este versículo de nuestro pasaje devocional de Apocalipsis 12, 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, nos habla cómo nosotros podemos vencer al diablo, a todos los demonios, a el infierno y al pecado. Es la preciosísima sangre de Jesucristo la que nos da esa facultad y esa potestad. Nosotros, por naturaleza, somos pecadores, mujeres y hombres, hombres y mujeres. Dios es santo y Dios no tiene relación con la humanidad, sino es a través de la preciosa sangre de Jesucristo. La sangre preciosa de Jesucristo nos permite tener comunión con nuestro Padre Celestial y de esta manera experimentar los beneficios maravillosos, impresionantes, incalculables de la preciosísima sangre de Jesús. En la sangre de Jesús encontramos, según la epístola que San Pablo escribió a los romanos, en el capítulo número 5, versículo número 2, encontramos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta enseñanza, esta revelación que nos da la Sagrada Escritura, como nosotros somos reconciliados, dejamos de ser enemigos de Dios por la sangre de Jesucristo. Pasamos a ser amigos de Dios. Abra su corazón. Si usted no siente la presencia de Dios, el amor de Dios, la fe de Dios, las bendiciones de Dios, en este momento le invito que abra su corazón y crea que ahí donde está usted, está el Señor Jesucristo. Y usted diga: Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo he pecado de pensamiento, palabra y obra. Nadie más es responsable de mis pecados. Soy el único responsable. Creo en el poder de tu sangre preciosísima. Lava mi mente, mi alma, mi corazón, mi cuerpo, con tu preciosa sangre. Usted, a partir de ese momento, va a sentir la experiencia de la reconciliación, de la justificación, y va a sentir la paz de Dios, la paz que el mundo no puede dar. La da solamente a Jesucristo, gratuitamente. Usted no tiene que pagar ningún dinero. Todas las bendiciones de Dios son gratuitas. Dios no cobra bendiciones por perdonar nuestros pecados, por sanar nuestras enfermedades, por hacer milagros y sanidades a favor de nosotros. Dios es bueno y Dios siempre tiene bendiciones muy grandes para todos sus hijos. Según Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, mediante la sangre del Señor Jesucristo, somos justificados y reconciliados. También la Biblia nos revela cómo por medio de la sangre de Jesucristo recibimos el perdón de pecados. Nosotros no necesitamos hacer una manda o una peregrinación o pagar dinero. Esa fue una de las razones por lo que Martín Lutero se puso las famosas 95 tesis en la catedral de Wittenberg en Alemania, por el lucro de la fe. Hay religiones, denominaciones que venden el perdón de pecados, las indulgencias, los milagros de cualquier confesión religiosa, incluyendo los evangélicos. No tenemos que pagar ningún dinero para recibir un milagro de Dios. Si a usted le pide su pastor, el sacerdote católico, el rabino, quien sea, dinero, eso ya no es de Dios. Cuando interviene el dinero en las cosas de Dios, Dios abomina el lucro que hacen los hombres de la fe. Dice la Biblia, Primera de Juan capítulo 1, versículo número 7 y 9, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué precioso pasaje de la Sagrada Escritura. Cómo usted y yo podemos encontrar el verdadero perdón de pecados mediante la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario hace como 2000 años, allá en el Gólgota, en el Monte Calavera, a las afueras de Jerusalén. Pero también dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados,
Dios es fiel y justo para perdonarnos. Es importante que nosotros confesemos nuestros pecados, tampoco a un pastor, a un ministro de culto, sea pastor evangélico o sacerdote, obispo, cardenal o papa católico romano o un rabino judío. Los pecados se deben de confesar exclusivamente al Señor Jesucristo. Ahí donde está usted, crea que el Señor Jesucristo está y Él quiere y puede perdonar todos sus pecados. Solamente repita conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame en tu sangre, dame de tu Espíritu Santo, hazme nacer de nuevo. En el nombre de Jesús, amén. Es una oración muy breve, pero tiene fundamento en la Sagrada Escritura. Cuando el ladrón que se arrepintió en la cruz solamente dijo una frase: Señor, cuando venga de tu reino, acuérdate de mí. No necesitamos hacer largas oraciones. No necesitamos conducirnos como los fariseos que aparentaban y fingían religiosidad. La religión, todas, es enemigo de Dios. Dios lo que quiere es tener una relación con la humanidad. Por eso Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Jesucristo siempre vamos a encontrar la vida eterna. La vida eterna no tenemos que pagar ningún dinero. Todo lo que Dios hace a favor de la humanidad es completamente gratuito. También dice la Sagrada Escritura que la sangre de Jesús es la sangre del nuevo pacto. Veamos la epístola a los Hebreos en el capítulo número 9, versículo 21 y 22. Repito la cita. Epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 21 y 22. Estamos viendo el tema, el poder de la preciosa sangre de Jesucristo. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Repito, Hebreos 9, 21 y 22. Dice así la Sagrada Escritura. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre, remisión es traslado del pecado. Jesús carga el pecado de toda la humanidad. Todos los que creemos en Jesús, Jesús toma nuestro pecado. Por eso Jesús, una de las 7 palabras, Él dijo en la cruz: Elí, Elí, lama sabactane. Ese era el momento cuando Jesús sentía el pecado de toda la humanidad. Sentía el abandono de Dios el Padre, porque el Señor Jesucristo estaba, dice San Pablo, se había hecho maldito para librarnos a nosotros de la maldición del pecado y de toda maldad. Es por eso tan importante que nosotros tengamos la sana doctrina del poder de la preciosísima sangre de Jesús de Nazaret. Esta nueva sangre del nuevo pacto es en la sangre de Jesús. Por eso cuando tomamos la Santa Cena, este es la sangre del nuevo pacto, dice la Sagrada Escritura. El antiguo pacto es la sangre de los corderos,
que eran sacrificados en la Pascua judía y su sangre era rociada en la parte superior de las puertas y en los postes. Cuando pasaba el ángel que Dios había comisionado de la muerte para matar a los primogénitos de los egipcios y de los judíos que no obedecieron, cuando veía la sangre no podía hacer nada. Lo mismo sucede ahora. Cuando Satanás ve la sangre de Jesús en nuestra vida, en nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hogares, nuestro negocio, nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestros patrones, Satanás no puede acercarse en lo más mínimo. No puede hacer absolutamente nada. Por eso nuestro pasaje devocional dice, y ellos le vencieron por la sangre del Cordero. Usted y yo vencemos al diablo y todos los demonios por la sangre de Jesucristo. El infierno no es para nosotros por la sangre de Jesucristo. El pecado que hemos cometido o que vayamos a cometer por nuestra condición humana, por la sangre de Jesucristo, también es vencido. La sangre preciosa de Jesucristo nos rescata y nos protege de todo ataque del diablo. Busque, por favor, la epístola a los Colosenses en el capítulo número 1, versículo número 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué preciosa es la palabra de Dios. Qué hermoso. Abra su corazón y deje que esta palabra de Dios penetre a lo más profundo de su ser y reciba a usted y su familia, sus negocios, todos sus seres queridos, la protección de la preciosa sangre de Jesús. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Número 1. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es Jesús y su sangre. Nos libra del poder del diablo y de todos los demonios. Pero también, número 2, es la sangre de Jesucristo la que nos hace adeptos, aceptos, como hijas e hijos de Dios, porque está escrito, Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es hija de Dios, es hijo de Dios. No importa a qué denominación pertenezca o si no tiene denominación. Todas las denominaciones se convierten en un estorbo para Dios. Lo que necesitamos es una relación. Y usted, con denominación o sin denominación, si invoca el nombre precioso de Jesucristo, usted va a tener la experiencia maravillosa de tener el perdón de pecados, la protección de la sangre de Jesús, de todo ataque del diablo y de todo demonio, y las bendiciones que Dios ha preparado para todos sus hijos, para todas sus hijas. En Colosenses 1:20 dice la Sagrada Escritura, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús, de su cruz. Repito, Colosenses capítulo 1, versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo
todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre que Jesús derramó en la cruz, en el Gólgota, en el monte de la calavera, esa preciosa sangre sigue viva, y esa preciosa sangre nos da la posibilidad de ser reconciliados con el Padre. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. No importa de qué nacionalidad seamos, somos reconciliados. Y también dice la Sagrada Escritura, así las que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios nos ofrece la paz de Dios. Recíbala en esta hora. Ya no somos enemigos, sino somos amigos. Somos hijas e hijos de Dios. Usted tiene esta promesa de Dios que dice, Colosenses 1:20, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Usted debe de recibir a Jesús como Señor y Salvador, y usted va a experimentar el nuevo nacimiento, como la paz de Dios viene a su corazón. Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En este tiempo de crisis por el COVID-19, hoy platicaba con un médico y ¿qué hacen cuando una persona tiene COVID? Le dan un tratamiento para lo cual fue a consultarlos y dijo, no, primero atendemos el tema del COVID y ya posteriormente seguimos con el tratamiento que viene originalmente la persona. Mucha gente tiene miedo del COVID. Cuando la sangre de Jesucristo nos protege, todo miedo se va por el poder del nombre de Jesucristo. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo al COVID, a la pobreza, a la enfermedad, a las guerras, a las pestes. No. Dios nos ha dado su Santo Espíritu que nos da fe, nos da valor, nos da poder para experimentar maravillas. Abra su corazón a Jesucristo. En esta hora, hago una oración por usted, para que reciba la bendición de Dios. Lo que usted necesite, no tiene que pagar ningún dinero. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Las bendiciones de Dios no se venden. Sea usted de confesión cristiana evangélica, católica romana o judía, Dios no vende. No hay un versículo de la Biblia que diga los milagros, el perdón de pecados es mediante dinero que tienes que pagar. No, Jesucristo pagó su sangre. Ese es el precio de nuestra salvación, la sangre de Jesucristo. Él nos compró, así está escrito en este libro santo, la Biblia, 66 libros sagrados, 39 y 27 del Antiguo y del Nuevo Testamento. Jesús nos compró con su sangre preciosa, no con dinero, no con plata o con oro.
con su preciosa sangre. Señor Jesucristo, en esta hora te ruego por todas tus hijas y todos tus hijos que nos están viendo y oyendo a través del internet, en las redes sociales, que tú los bendigas, que tu sangre preciosa les alcance donde quiera que estén. Como dice la Biblia por boca de San Pedro, que fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. Rocía a todas tus hijas, a todos tus hijos, con la preciosísima sangre de Jesús, para protección de todo ataque del diablo y los demonios, pero también para sanidad. En la sangre de Jesús, dice la Biblia, por sus llagas somos nosotros curados. Por la sangre de Jesucristo, reciba sanidad en el nombre de Jesús. Pero también dice la Biblia en Apocalipsis 12, y ellos le vencieron por la sangre del Cordero. La preciosa sangre de Jesucristo nos ayuda a vencer al diablo, los demonios, el infierno, el pecado y todo ataque del enemigo. Abra su corazón, lo cubro con la preciosa sangre de Jesucristo. Ahora mismo, Satanás no te puede tocar. De hoy en adelante, ni a ti, ni a tu familia, ni tu matrimonio, ni tu trabajo, ni tu empresa, ni tu hogar, ni tus propiedades. Todos son cubiertos, rociados con la preciosa sangre de Jesucristo. Créelo, recíbelo y la paz de Dios sea con usted.